Muy bien, mis hermanos, en esta hora preciosa de la tarde, que Dios siga bendiciendo a cada uno. Bienvenido a la casa de Dios. Quiero felicitar a nuestro hermano Anthony, que hace unos días él estaba más que todo aceptando a Cristo Jesús. ¿Sí conocen al hermano Anthony? ¿Sí lo conocen? Es el hijo de nuestra hermana Edilma. Él, entonces, felicidades y qué bueno por esa buena decisión que él tomó. También quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Amaury. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Amaury. Muy bien, mis hermanos, quiero compartirles un tema. Normalmente siempre hablamos de las consecuencias del pecado. En una ocasión prediqué del origen del pecado y así sucesivamente. Pero hoy quiero que hablemos al respecto de el efecto del pecado. ¿Sabe qué es ese efecto? Son lo que se caracteriza. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto del coronavirus? Dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. ¿Cuáles eran los efectos de la chikungunya? Dolor de hueso. A eso, ahí vamos. Entonces de eso quiero hablar, del efecto del pecado. Entonces, si yo le empiezo a preguntar a usted, deme algún efecto del pecado, le aseguro que su mente me empieza a tirar un montón de efectos, pero vamos a ver algunos nomás de los más conocidos. Y quiero que vayamos a la Biblia, Romanos capítulo 7, versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20. Romanos capítulo 7, versículo 15. ¿Sabe qué significa hablar en segunda persona? ¿Sabe qué significa hablar en segunda persona? Significa, como dicen allá afuera, se lo digo a Juan para que Juan se lo diga. Entonces eso es hablar en segunda. O sea, les estoy explicando esto porque aquí Pablo está hablando en segunda persona. No está hablando porque él sea un pecador. Él se está poniendo como ejemplo, pero para darle el mensaje a la gente que estaba en ese momento. Estamos. Dice Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago, ¿qué dice Pablo? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice Pablo? Eso hago, pero no está hablando por él. Como quien dice, se lo está diciendo a la gente. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino que dice, sino el pecado que mora en mí. Ahí déjenlo. ¿No le ha pasado a usted que a veces hay cosas que usted ya no las quisiera hacer, pero cuando se da cuenta la está haciendo? ¿Por qué cree usted? Porque ese es uno de los efectos que el pecado hace cuando está dentro de la gente. La gente, hermano, por más que ya quisiera abstenerse de no hacer aquello, y hay gente que dice, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, pero cuando se da cuenta, lo está haciendo una vez más. Pero ese es el efecto del pecado que hay dentro de esta gente. Es decir, que esta gente no quiere soltar ese pecado, le gusta andar con ese pecado. Entonces, hermano, hoy vamos a ver los efectos del pecado. Y usted se habría dado cuenta cómo el pecado hace tantos efectos en la persona y tiene un efecto horrible, hermano, como cuando alguien toma veneno. Inmediatamente la gente empieza a tener efectos de dolor de cabeza, la gente empieza a echar espuma por la boca. Ese es el efecto que hace el veneno. Y hoy vamos a ver el efecto que hace el pecado en la gente. Vamos a ir rápido, hermano, porque creo que es un tema que nos podemos ampliar mucho, pero Pablo dijo, prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000, que la gente no me entienda.
Y uno de los primeros efectos que hace el pecado en la gente, uno de los primeros efectos que el pecado hace que la gente apeste delante de Dios. ¿Por qué creen que la Biblia dice en 21:27 de Apocalipsis que en el cielo no entrará cosa inmunda? ¿Qué es algo inmundo para Dios? Es algo que apesta, es algo que corrompe, es algo que hiede, es algo que a Dios le da vómito. Por eso dice que en aquel día los vomitará. ¿Por qué? Porque el pecado es abominable, el pecado apesta delante de Dios. ¿Por qué cree usted que Dios dice que cuando usted le clame a Dios estando en pecados, Él va a cerrar sus oídos y no va a ver nada? Porque el pecado apesta, hermanos, para con Dios. Por eso, antes de cometer un pecado, entienda que usted apesta, o cuando usted está cometiendo pecado, que Dios ya le dijo que no lo haga, hermano, eso apesta delante de Dios. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice en la segunda carta de Pedro 2:20 que es como el perro que vuelve a su vómito? Porque el vómito representa el pecado. ¿Acaso huele el vómito? ¿Acaso huele el vómito? Vaya a oler el vómito de un chucho. Ahora entiende usted cómo el pecado apesta delante de Dios. Y ese es el efecto primordial que hace el pecado en el hombre. Por eso dice la Biblia que el pecado viene a ser división entre Dios y los hombres, porque para Dios el pecado es apestoso, mis hermanos. Por eso, antes de, no sé, decir una mentira, antes de cometer cierto pecado, entienda que eso apesta delante de Dios. ¿Por qué cree que la Biblia dice que el hombre que empieza a pecar es como el marrano que regresa a revolcarse en el lodo? Hermano, pero el lodo que la Biblia habla es aquel fango que ya tiene 15, 20, 30, 40 días de estar rezagado. Ese lodo apesta. Esa suciedad apesta. Si usted tuviera nariz espiritual, puede oler el que está a su lado. Y dirían, así como, hermano, por favor, ya no me dejen salir a los niños. Se terminó. Ya no me dejen salir a los niños. Se terminó. Por bien, le voy a mostrar un versículo para que note usted que cuando uno tiene nariz espiritual, puede hueler espiritualmente a la persona. Y así como aquel perfume que usted se lo echa. No sé si usted ha visto algunas ciertas lociones aromáticas que la gente pasa como a un par de metros y... ¡ay, qué rico! Yo me imagino Dios cuando aquel hermano, aquella hermana que está en comunión, que está en intimidad, que está recta delante de Dios, y aquel hermano empieza a clamar a Dios. Me imagino que dirá Dios: hay oraciones. Dice que nuestras oraciones, dice Apocalipsis, que suben como aroma fragante delante de Dios. O sea, fragante es algo que huele. Fragante es algo que usted no quisiera que se lo quiten de sí, porque huele. Yo no sé cuántos han entrado al cuartito que tengo en la oficina. Cuando usted entra, ojalá no quisiera salir de ahí, porque hay unas esencias maravillosas. ¡Uy, qué rico, hermano! ¿Cuántas veces se ha acercado usted a un hermano de aquellos que le cuelgan los pelos en el sobaco y... Hermano, hermana, usted que le gusta orar por la gente, cepíllese bien la boca, por favor. Cepíllese bien la boca. ¿Sabe por qué? Porque a veces, hermano, cuando oran por nosotros y aquel hermano tiene como que se ató un cocodrilo vivo, hermano. Mire que... y esas oraciones ya no son agradables, hermano. Le estoy explicando esto porque dice la Biblia que cuando estamos en intimidad, que nuestras vestiduras no están manchadas, dice que nuestras oraciones suben como aroma fragante, como algo que huele, algo que es agradable. Pero cuando la gente está en pecado, dice la Biblia allá en Eclesiastés capítulo 10 versículo 1, que las moscas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. El perfume representa la unción
unción del Espíritu Santo, y las moscas representan el pecado que hay en la gente. Es decir, que cuando hay pecado, esta gente no huele, esta gente apesta. Segunda de Corintios. Hoy vamos a estudiar un rato la Biblia, hermano. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15. Segunda de Corintios 2:15. ¿Lo tiene? Mire qué lindo versículo. Porque para Dios, ¿qué dice? Somos grato olor a Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, ¿qué dice? A esto ciertamente olor de muerte y para muerte. Déjelo ahí nomás, hermanos. Aleluya. Huele a un muerto que ya tiene 7 días de estar muerto. Ahora entiende cómo el pecado apesta. Ahora entiende cuál es el efecto primordial del pecado. Para Dios, olor grato a Cristo. Es decir, que huelemos a Cristo. Aleluya. Huele a santidad. Huele a pureza. Huele a rectitud. Huele a Cristo, hermanos. Pero cuando ya no hay santidad, apesta pecado, apesta muerte, apesta diablo, hermanos. Usted ya está acostumbrado a recibir mensajes así, picosos, ¿no que sí? Ya. Niño ya no es, tal vez ayudo está, pero niño no creo que sea. Taliste tal vez está, pero niño no creo que sea. Y cada pecado que hay dentro del hombre es una pestilencia que hay dentro de él. Cada pecado que el hombre comete es algo que apesta delante de Dios. Y cada que usted se santifica, cada que se lava, y no con jabón, porque la Biblia dice que aunque te laves con jabón y te eches cloro, la mancha de tu pecado permanece para siempre. Nos lavamos con la sangre del Cordero. Bienaventurado el que lava su ropa, pero esta solamente lo lava la sangre de Cristo. Nos limpiamos con la sangre de Cristo y nos limpiamos con la palabra de Dios. Cuando usted se quita su ropa apestosa, pero aquella mujer que es de las pilas, como hiere la ropa a mi esposo, dice, pero la mete y entre la rama y la remona, le echa jabón, ya se le va quitando, se le quitó, pero como es calidad, un poco de, ¿cómo se llama esa cosa que da? Olor, suavitela. Ay, no, qué rico huele. Uno hasta se acerca, va, para que, ay, no, qué rico como huele. Sí, hermanos. Es que cuando estamos en rectitud huelemos, hermano. Bien, le voy a poner un ejemplo. Déselas a Cristo Jesús. Pero le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué fue allí? Ponemos un ejemplo. ¿Dónde está Raquelita? Por ahí anda perdida. Pero dejemos a Raquelita. Vayamos a una niña de 7, 8, 9 años. Huélale los sobacos. Pura leche huele. ¿Cierto o no cierto? Oiga, mamá, uno hasta le muerde los sobacos a los niños. Qué rico los niños. Pero de 7, 8, 9 años en adelante, que el patojo ya empieza a andar de mañoso, que todavía se orina en la cama, pero es de mañoso el ingrato, huélale los sobacos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué creen que al niño no le llenan los sobacos? Porque todavía no tiene pecado, todavía está inocente, todavía el pecado no lo ha corrompido, pero el pecado empieza a corromper a la gente. Así es el pecado. ¿Y cómo se quita el olor a sobaco? Con desodorante o destrípese un limón, pero algo se lo va a quitar. Pero el pecado, hermano, aunque usted diga, hola Morton, no sé qué tanta cosa que 10 kilómetros por hora, qué rico como huele, sí, pero ¿de qué sirve que la loción huela y que la gente se quede preguntando?
buscando cómo se llama. Si delante de Cristo apestamos a diablo, es mejor que nuestra ropa huela a sudor, pero que yo huela a Cristo. Y a veces la gente se preocupa en hueler rico por fuera, aunque por dentro esté, como dijo Cristo, lleno de huesos podridos. Dios hermano, aquí hay gente que si existieran los sopes, ¿cómo le digo? Sopes espirituales, ¿qué tiempo se lo hubieran llevado? ¿De veras? ¿Cómo no creó Dios sopes espirituales, hermano? Que solo se dedicaran a comer a los que ya están muertos en el pecado. Ay, sin ojos tuviéramos ingratos. ¿O acaso usted no dice, por ahí algún chucho habrán tirado por ahí, algo estará? ¿Por qué? Porque anda un montón de animalitos allá arriba para darle tierra. ¿Cómo se llaman? Sope. Y usted, algún animal estará por allá muerto. Mira, allá andan los sopes. Porque los animalitos no nada más vuelan, porque es que ellos ya olfatearon el animal muerto. Ellos ya olfatearon que allá hay algo que apesta. Así somos delante de Dios. Usted me puede decir a mí que esto y el otro, pero Dios es el que conoce si huelemos a Cristo o huelemos a diablo. Lo importante es que nos preocupemos y que cada uno nos examinemos cómo estamos delante de Dios. Ese es el efecto número 1 del pecado, que hace que la gente hiera. ¿Estamos de acuerdo? Efecto número 2. Efecto número 2. El pecado hace que la gente sienta miedo, vergüenza y temor de no venir a la iglesia. A mí no me venga con cuentecitos que aquí, que hay esto y el otro. ¿Sabe por qué la gente no quiere presentarse a la iglesia? El pecado que hay dentro de ellos les hace no venir a la iglesia, porque sabe que en la iglesia habrá alguien que le va a reprender ese pecado, y él tiene miedo que le señalen ese pecado. Le da vergüenza, se esconde delante de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8. Mire los efectos del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron, dice la Biblia, la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del medio del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién hace el orden de servicio de las hermanas? Hermana Ilse. Hermana Ilse, ¿y quién va a predicar? ¿Y quién va a predicar? La hermana, la hermana solo a llorar pasa en el micrófono. Entonces voy al culto, porque la hermana solo a chillar pasa. Pero de repente la hermana, ¿y quién? Ah, fíjese que mi esposo va. No, ¿qué va a andar diciendo? ¿Qué va a andar diciendo? Porque el pecado hace que la gente se esconda, que la gente tenga miedo. Hermano, el miedo no es de Dios, el miedo es del diablo. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, lo que menos existe es el miedo. No tenga miedo de hablar la verdad, no tenga miedo de reprender el pecado, no tenga miedo de señalar la injusticia. Párese bonito, porque el miedo no procede de Dios, sino del mismo Satanás. Pero esto pasa cuando hay pecado en la gente. Siente miedo. Ay, no se acerque a mi hermano, porque usted dice que tiene coronavirus. No se acerque a mi hermano, más rápido lo va a matar el pecado. Tiene miedo el ingrato. Pues no se habla por la hermana que está enferma. Vayan ustedes por burra, yo si coronavirus tiene.
qué miedo la gente, hermano. Y como dice la Biblia, allá en Proverbio, el impío lo que piensa, eso le llega. No necesita que usted vaya a orar por la gente. Lo que está pensando, lo que está creyendo, eso. Y a su cama lo va a visitar porque usted lo está pensando. ¿Nos orar por el hermano que está enfermo? Vamos. Pero una buena vida en el nombre. Vamos. Hermana, le toca cantar los himnos. Ay, hermano, qué miedo. Ay, yo ni leer ese, hermano. Mire cómo me sudan las manos. Ay, no, qué miedo, hermano. ¿Sabe por qué siente miedo? Por el pecado que tiene. Dios y usted y el diablo sabe qué tipo de pecado usted viene jalando. ¿Por qué para estar hablando mal de la gente no le da miedo? ¿Por qué para chatear no necesita tener un estudio y lo hace? ¿Por qué para estar de chismosa no necesita ser una buena estudiada y es chismosa número 1 y sin estudios? ¿Por qué cree usted que los niños cuando están chiquititos hasta se hacen los niñitos? ¿Y cómo se hacen los niños? ¿Y cómo cantan? Y se postran los niñitos. ¿Por qué cree usted? Porque son inocentes, no tienen pecado. Pero todos que la patoja ya empiece a cacaraquear, o el patojo ya empiece a cacaraquear, ya ni canta, ya no ora, no, ya le da vergüenza, le da pena. Sí, por eso usted escucha gente que dice: ay, la hermana antes como cantaba, qué bonito como tomaba antes cuando era inocente, antes cuando no huelía a diablo, hoy ya huele a pecado, hoy ya huele a fornicación, hoy ya huele a adulterio. Yo conozco gente, no sabe leer, no sabe escribir, pilas para tomar privilegios. Aunque algunos son tan descarados que están más perdidos que el diablo y se atreven a subir a tomar un privilegio. Pero estos ya son los sinvergüenzas, hermano. Estos ya no tienen vergüenza. Hermano, haga una oración. Yo no puedo. ¿Sabe cómo será eso? ¿Y cómo para enamorar a su mujer si cuando era su novia? ¡Ah! ¡Casaquero el ingrato! ¿Y por qué para hablar con Dios no puede? ¿Acaso orar no es hablar con Dios? ¿Cierto o no cierto? ¿Y cómo hablaba usted con su novia? ¿Cómo hablaba con la amante, con el casero? ¿Cómo hablaba? ¿Y por qué hoy no puede hablar con Dios? Hermano, hermana, dirija la oración. No. Pero si usted se acordara, esta niña cuando era chiquitito se aventaba unas oraciones, calidad las oraciones. ¿Pero por qué? Porque era inocente, no tenía pecado. ¿Estamos, hermanos? Efecto número 1: el pecado apesta. El pecado hace hiedera. Efecto número 2: la gente tiene pena, le da vergüenza, tiene miedo por causa del pecado. Efecto número 3: se termina el gozo. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. ¿Qué tiempo se lo quitó, hermano? Usted nada más canta por cantar. No cante por cantar. Cante lo que va a vivir, cante lo que está viviendo. Hermano, el efecto número 3 del pecado es que el pecado le quita el gozo a la gente. Y un cristiano sin gozo es como un teléfono sin carga. No sirve sino solamente de juguete. Porque el gozo representa el Espíritu Santo de Dios. Y es que cuando hay Espíritu hay gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Si usted ya no siente gozo, no culpe al predicador, no culpe al que canta los coros.
sentir la presencia. Necesita escándalo para sentir la presencia. Por eso dijo Pablo en la primera carta de Tesalonicenses 5:16: está siempre gozosos, siempre. ¡Aleluya! Es cierto, yo no sé si a usted le ha pasado que hay días que usted viene aburrido al culto, hermano. Viene usted cansado. A mí me ha pasado. Vengo cansado, vengo aburrido, pero todo es que uno entra a esa puerta, como que uno pasa a otro nivel, hermano. Y empiezan los coros, empiezan los himnos. Hermano, cuando usted siente, hermano, ya está en otro nivel. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando no hay Espíritu Santo, aunque hay un derramamiento total, aunque haya una unción total, este se va más frío que la panza de un sapo, porque ya no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y alguien dijo: hermano, ¿y usted qué agarró los sapos para que ellos están fríos? Me gusta agarrarlos, hermano. Pregúntale a mi esposa. Me gusta agarrar los sapos. A veces llegan a visitarme en la casa y yo los agarro así. Puro hielo tiene la panza los ingratos. No crea que nada más lo he escuchado, yo lo he. Y así hay cristianos que están pura panza de sapo, hermano. Frío los ingratos, hermano. Frío los ingratos, hermano. Es que cuando hay gozo, hermano, a usted no le importa si el que está a su lado está cabeceando. A usted no le importa si el que está a su lado está durmiendo. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Es que esto es personal. Pero ¿qué es lo que termina el gozo en el cristiano? Es el mismo pecado. Vaya conmigo a la Biblia. Salmos capítulo 51, versículo 12. Estos son los efectos del pecado. ¿Conoce usted cristianos que al culto solo vienen a dormir? Pégale un chipotazo pentecostés en el nombre de Jesús. Métale un chipotazo ahí pentecostés, hermano. En el nombre de Jesús, ¡pam! Chipotazo pentecostés. 51:12 de Salmos. ¿Lo tiene? Pero para que entendamos esto, mire lo que dice en el 51:3. O sea, David está confesando sus pecados. David está haciendo una confesión de pecados. Y en el 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justos en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Ahora sí ven que sea hasta el 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Qué está diciendo David? Vuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, que David estaba reconociendo que el gozo se había apartado por causa del pecado que había en él. ¿Cuánto tiempo David escondió su pecado delante de Dios? ¿Acaso no mucho tiempo David escondiendo su pecado hasta que Dios mandó a Natán para que le reprendiera ese pecado? Pero ¿cuánto tiempo este hombre? Y mientras él escondió su pecado, reconoció que el gozo se le había terminado. Es que el gozo es más que la alegría. El gozo es más que la alegría. La alegría es cuando usted tiene un billetillo de así, un billetillo de así, un billete contento, pero se le terminó el billete así. También se terminó la alegría. Pero el gozo no. El gozo, como el billete de así, usted anda contento. Y sin el billete de así, usted sigue contento. Porque ese es el gozo. Es más que la alegría. Usted siente algo que el mundano no lo puede entender. Y aunque para ellos es locura, para nosotros es poder del Espíritu Santo. Yo he visto gente, hermanos, he ido a orar por gente que están bien graves en la cama, y cuando usted llega a orar por ellos, está ahí con una sonrisa. Ah, no, pastor, Dios le bendiga. Ahí agonizando. Dios le bendiga, hermano, pastor. Pues si uno dice, y el hermano, un dolor de ojo, un dolor de, ¿sabe qué le duele? Ay, mira, ay, cuidado, pastor. Ay, los cuida, ay, los cuida. Y
y todavía usted llega a orar por él y más se hace el enfermo, el ingrato para papá. Yo no sé por qué. Es que no, hermano, la gente que tiene gozo, si se muere, se muere. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. ¿Cuál es tu tristeza? No le eche la culpa al que dirige, no le eche la culpa al que predica, no le eche la culpa al que canta. La culpa es suya si usted no tiene gozo. Yo creo que mejor me voy a ir para la iglesia con el hermano. Aquí no se siente nada. El enfermo en que cambia de cama sigue siendo enfermo. El hermano y toda simple cantó. Ay, no, tan desabrida. Qué sueño cuando estaba cantando. Así dice la gente, ¿va usted? Qué aburrido estuvo el culto. Aburrido será asustarte el diablo, hermano. ¿Cómo van a estar aburridos los cultos? ¿Qué día va a haber ayuno, hermano? Es que cuando hay bastante gente que alegre se sienten los oídos, pero uno solo hay que aburrir. La vida del cristiano es muy alegre. Gózate delante del Señor, porque Él es. Hermano, es que no, si la gente no siente gozo, es porque hay pecado. Hay un ejemplo grande en la Biblia, el ejemplo de Acán. En el capítulo 7, versículo 19 del libro de Josué, dice que todos estaban glorificando a Dios y todos estaban dándole gloria a Dios, pero había uno, me imagino que estaba así, o como algunos están en el culto, porque algunos así están en el culto. Otro va a buscarle piojo en la cabeza al güiro, hermano, peinando la cabeza como que fuera el salón de belleza aquí, hermano. Y los hermanos van de llorar allá, sintiéndola. Y este aquí no siente. Así pasó en la Biblia. Dice que el pueblo estaba dando a glorificar a Dios, alabando, pero Josué se dio cuenta que había uno. Usted sabe que a ti chillando, usted sabe que tendrás. Tal vez el marido le pegó por venir chillando a la iglesia. Demoniaco eso. Solo chillaron en la iglesia. Así estaba Acán, así estaba. Y de repente llega el siervo y dice: Acán, dale gloria a Dios, dale alabanzas a Dios. Es que porque Acán no tenía gozo, porque había pecado en él. El pecado no le permitía glorificar a Dios. Hermano, cuando usted anda gozo, usted ve en el carro, aleluya, ve en la camioneta, aleluya, está en la casa, aleluya. Hermano, es que el gozo traspasa cualquier entendimiento. Y ese que tiene, estará chiflado. No estamos chiflados, estamos alentados. Pero cuando no hay gozo, lo que escucha usted de la casa de la vecina son gritos, como que la llorona, hermano. Ingratas mujeres tienen una garganta que para evangelistas les quedará buena esa garganta, hermano. Que cuando gritan hasta una vena por aquí se les salta otra vena, ya parece el bajo que tocan los hermanos, un montón de venas ahí, pero en la iglesia sí está. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Otro efecto más del pecado: ya no hay gozo. El pecado también nos pone viejos espirituales. ¿Sabe quién es un viejo reumático, ciego, que ya no? Es el viejito y está.
Y ahí vamos todos, hermano. Pero mejor que ojalá y Dios nos quite la vida de que lleguemos a ser estorbo para la gente. Pero hay viejitos que lo llevan cargado al baño, lo llevan cargado a la cama, le cambian el calzón. Ya no, hermano, su viejito, ya no, hermano. Ya de veras que viene a ser estorbo, hermanos. Sí. Y así hay cristianos que ya se volvieron viejos espirituales. ¿Pero por qué están viejos espirituales? Por causa del pecado. ¿Dónde lo dice? Vaya conmigo a la Biblia. Salmos capítulo 32, versículo 3. Salmos 32, 3. ¿Lo tiene? Ya no miro, dice, cuando le conviene, remañoso, ya no mira. Viejo espiritual. Estamos. 32, 3 de Salmo dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Nuevamente David está reconociendo y dice: mientras callé, es decir, mientras se escondió el pecado, mientras cayó el pecado, sus huesos se envejecieron. Gloria a Dios. Hay viejos espirituales que ya los huesos están viejos, hermano. ¿Cuánto tarda usted de rodillas? No, ¿qué le importa? A mí no me importa, solo le estoy haciendo una pregunta. A usted, viejo espiritual, ¿cuánto tarda de rodillas? ¿Sabe por qué no tarda de rodillas? Porque los huesos ya no soportan, le tiemblan los huesos, están viejos los huesos. Está bien, venimos al culto lo más que 1 hora, son 5 minutos, porque vienen los coros y ya el hermano ya dejó de orar. En la apertura pues otros 3 minutos y ya se terminó de orar. Pues ya uno quiere seguir orando, pero el hermano dice amén, pues uno le para, hermano, y ya no. Pero yo no le estoy hablando la oración de la iglesia, le estoy hablando la oración que es en intimidad con Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Sabe por qué usted viene con la gran yo voy al culto? Porque ya está viejo espiritual, hermano. Ahí vienen los viejitos, y estos viejitos ya hasta cuando ya orinados llegan a la iglesia. Ahí vienen los viejitos, ya no, hermano, haciendo la lucha los ingratos. Les cuento una historia que nos pasó hace un par de días. Iba hermano Isaías, iban otros hermanos. Yo había caminado, hermanos, en caminos de 3, 4 días. Cuando viajaba para Estados Unidos caminamos hasta 3 días, dándole, hermano, pero puras calles rectas. Pero hace una semana nos metieron en un barranco, hermano, y yo no sabía que existían esos barrancos. ¿Sí, mi hermano? Padre bendito, cuando ya no sabía caminar, las patas metían, hermano, las patas así. Yo me paraba y hermano Miguel Ángel así, puro, doctor Chapatín, así, híjole, hermano. Y me dio risa, ¿sabe por qué? Porque yo dije, tan viejo estoy. Si hace un par de años yo corría de un lado para otro en el campo y corría y no me temblaban las patas, y apenas llevaban como 10 minutos y las patas así. Y yo pensando la subida de regreso, hermano. Ay, no, dije, bueno, y la subida, hermano. Llegamos hasta, cuando llegamos, ya estábamos parados, yo predicando, pero yo sentía que las patas seguían temblando, hermano. ¡Qué barrancón, hermano! Algún día lo voy a llevar ahí, van a ver. Y mire, hermano, que terminamos de predicar, bautizar a las personas. Cuando vamos para arriba, hermano, ay, Padre bendito, ya, hermano, 5 minutos y hermano Miguel Ángel ya quería vomitar, ¿no? Y todo, yo le miraba la cara a uno, el otro me miraba la cara, ya no, hermano, ya no. Vive Dios, que hasta pensé hacerme el desmayado para que me cargaran y me van cargando para. Te dije que amo, no, hombre. Y ahí dejé de eso. ¿Sabe qué fue lo que me motivó? Detrás de mí venían unas niñitas como de 7 años, hermano, y esas niñitas iban contentas, brincando para arriba, hermano. ¿Este pato qué tiene? Hermano, ya no era. Y la niña va de correr, jugando, brincando, subiendo el gran barrancón, mire, hermanos.
Ahí pude entender que un viejo con un niño, hermanos, los viejos ya no, hermano. Ya. Termino con este mensaje porque ya viene la lluvia. Uno de los efectos más críticos también que existe en el cristiano es que cuando hay pecado, el cristiano ya no viene a la iglesia. No, es que la hermana, es que el hermano, es que aquí, es que allá. No, la gente que ya no viene a la iglesia es por causa del pecado. Mire lo que dice la Biblia y terminemos este mensaje. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20. Miren los efectos del pecado. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice su Biblia? Aborrece la luz. ¿Y qué más? Y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no se le sean reprendidas. Por eso es que la gente que ya no quiere venir a la iglesia es que tiene miedo que aquí se le van a reprender las obras, el pecado que hizo escondido. Tiene miedo porque sabe que la luz le va a sacar a la tiniebla que lleva dentro de su vida. O sea, la gente que ha cometido pecado no quiere venir a la luz porque tiene miedo que se le reprenda las obras. Pío se va a predicar uno de los hermanos que sabe que viene con la espada desenvainada y Dios. ¿No? Pero el hermano que viene con su mente limpia y su conciencia limpia, este viene feliz, hermano. Están los coros, pero él ya quiere que venga la palabra. Él ya quiere que venga la palabra porque sabe que su conciencia está limpia delante de Dios. Pero el que viene en pecado, mejor si no se predica, porque sabe qué tipo de pecado trae. Identifíquese. ¿Acaso no le ha pasado un día que dice, no, mejor no voy al culto? Es que sabe cómo está y sabe que si viene aquí le va a pegar un martillazo a la palabra, le va a pegar un espadazo a la palabra, lo va a quemar como fuego. Por eso es que mucha gente no quiere venir a la luz porque tiene miedo. O como en muchas iglesias que ya no invitan a predicadores de sana doctrina porque sabe que hay un montón de basura, hay un montón de tiniebla que la luz la va a llegar a sacar, y la gente tiene miedo a la palabra porque sabe qué tipo de pecado hay ahí. Pero cuando no hay pecado, la gente quiere palabra, la gente ve la palabra, la gente recibe la palabra. ¿Usted cree que nos van a querer invitar en aquellas iglesias donde empezando con los líderes están en adulterio y una sinvergüenzada total en las iglesias? ¿Cómo nos van a invitar si ahí hay tinieblas y saben que la luz va a llegar a sacar a todo ese montón de tinieblas que el diablo ha metido? No nos invita, no nos invita. Y hay muchos efectos más, hermanos, que el pecado viene a hacer en las personas, pero con esta tenemos para que nos vayamos pensando y meditando delante de Dios. Vamos a hacer una oración, hermano Nori, por favor, ahí con el piano. Bendito sea Dios.